Ok, él te dice que él trabaja para el Secretariado de Estado, tú clamas a Dios de todo tu corazón, posiblemente tú no has orado como tú oraste en ese momento, en toda tu No. vida, Yo sentí el derramamiento del Espíritu, en tu vida. porque era algo que era sorprendente y además era un momento en que yo tenía que tomar una decisión y no sabía qué hacer. O sea, yo pedí la ayuda de Dios para poder tomar una decisión, porque fue un momento de confusión en mi mente y ya cuando el Señor me dio esa paz, me dio esa tranquilidad y yo dije, bueno, si el Señor me dio ese esposo y yo soy o debo ser la ayuda idónea para él, como matrimonio, pues yo debo ayudarlo. Al cabo de un tiempo, él entró otra vez a la habitación y yo le dije, mira, ¿tú estás seguro? Tú me dices que tú eres cristiano. Él me dijo, sí, yo estoy convertido, yo estoy arrepentido. Bueno, estuvimos hablando y cuando él terminó, yo le dije, bueno, yo quiero decirte que yo te amo, yo confío en ti, estoy segura de que tú eres cristiano y si el Señor nos ha puesto en esta situación, yo voy a ayudarte, pero sin hacerle daño a la iglesia y no quisiera que hubiera más mentiras entre nosotros. ¿Qué tú sentiste, Jorge, cuando ella te dijo estas palabras? Tú entraste a la habitación, porque tú por un momento pensaste que la iba a perder. Sí, el miedo mío aquello era perder Tu hogar. perder mi hogar, perderla a ella porque la amaba, como la amo. Y cuando yo volví de nuevo a entrar, yo no sabía, yo le pedí al Señor, Señor, si tú me has transformado, si tú has venido a morar en mi corazón, tú me la has dado a ella, yo no quiero perderla. Pero Y cuando ella te dice estas palabras, ¿qué tú cuando sentiste? aquello fue algo tan grande y una confirmación de que Dios estaba tratando y que Dios estaba ahí conmigo, que el poder del Señor estaba a mi lado y que me estaba mostrando que quizás en un momento determinado Dios nos iba a liberar de todo esto. Entonces ustedes decidieron, ¿cómo ustedes se mudan para La Habana? Bueno, ella termina el servicio social y entonces nos vamos a La Habana. Okay. El objetivo también, La Habana, era también el seminario que había en La Habana. Bueno, se mantenía, cuando yo llego, digo, bueno, a lo mejor en La Habana pensábamos que Te liberaba me un poco. liberaba un poco, porque allí era mucho más grande aquello, pero cuando llego me dieron vacaciones unos días, pero al poco tiempo me llamaron, vámonos en Calzada y yo, en una... Ahora te eligen otra iglesia. Entonces ellos primero, cuando yo llego a La Habana, ella era la iglesia de la Bautista de la Víbora. Cuando llegamos a La Habana, él me dice, el nuevo oficial que me atiende, me dice, bueno, mira, nosotros queremos penetrar, que tú vayas para la iglesia de Ernesto Alfonso. Este hombre... ¿Por qué? ¿Por qué esa iglesia? Porque Ernesto Alfonso es un pastor bien emprendedor, entusiasta, bien evangelístico. Y alcanza jóvenes. Alcanza jóvenes, es una iglesia, era un pastor bien floreciente allí y lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la misión? Para desequilibrar aquella iglesia. Pero entonces yo le dije, bueno, mira, si yo me voy allá, va a llamar la atención. Si mi esposa está, inclusive la iglesia nuestra ahí en La Habana, nos quedaba en la misma acera a unas cuadras. Eso va a llamar la atención. Entonces, bueno, digo, bueno, determinado, vamos en La Víbora, quédate en la iglesia de La Víbora. Pero tenía que hacer el mismo trabajo. Pero tienes que hacer el trabajo en La Víbora, mantener las cosas, chequear las cosas en La Víbora, pero lo fundamental, punto central, el seminario. Que tú entres al seminario hacerme y te hagas pastor. Entonces, allí en las convenciones, en las actividades, cuando hacían el llamado, yo pasaba al frente para hacer, pero bueno, tratábamos nunca de no entrar al seminario. Inclusive hay alguien que es un hombre de Dios, en el único que yo pude confiar, tuve la confianza en que el Señor me mostró
que era el único hombre que yo podía confiarme aquel secreto aparte de mi esposa. Sí, ya tú entraste en el seminario. No había entrado al seminario, nunca entré a Pero estudiar. estabas Estudié cursos. Sí, estudié el curso de predicador laico que se dio, 3 años, pero aparte de eso, cuando ya hacían el llamado para inscribirse, para entrar al seminario, el hermano Luis Manuel González Peña, rector, era el rector del seminario, un día me dijo, mira, yo siento que Dios te está llamando, yo quisiera que tú entraras al seminario, y fue el hombre que Dios me dijo, confía en él te puede guiar. Y entonces yo le dije, mire pastor, vamos, allí en la iglesia de Macol, en el seminario, hay una lomita, digo, vamos a bajar por las escaleritas y sentarnos allí debajo de las matas, porque aquí en el edificio yo no le puedo decir. Y entonces bajamos y nos sentamos allí por los escalones, le dije, mire, yo no puedo hacer, yo siento que Dios me quiere usar, pero no se puede servir a dos señores. Yo tengo este problema. Y le conté toda la historia a aquel hombre. Aquel hombre me echó la mano sobre mis hombros y me dijo, estate tranquilo, ten confianza en el Señor que Él te va a sacar. Y vamos a estar orando y vamos a estar en contacto, en oración, y Dios te va a liberar de una manera que tú menos te lo puedes imaginar. Así que tú no esperabas esas palabras de aquel hombre de Dios. Creo que ha sido uno de los grandes hombres de Dios que ha habido en nuestra patria. Verdaderamente, y estoy seguro, siempre se fue con ese secreto. Cuando él se enfermó, yo estuve en varias ocasiones allí, en su habitación, y le inyecté, le ponían algunas inyecciones como enfermero que era. Pues yo trabajé en el Hospital Hermanos Amejeira durante 12 años, y llevo conmigo siempre algo. Esta Biblia, él me la dio y me dijo, mira, tengas un recuerdo de los servicios en la obra del Señor. Me la dedicó él y dice, llévala contigo, algo de recuerdo mío. Y la guardo siempre con mucho amor, de aquel gran hombre de Dios que me ayudó, porque el miedo mío fuera que el riesgo de contar, de confesar algo en lo que yo estaba y que lo dijera, porque años de cárceles, destruirme la vida, destruirme mi matrimonio, mi familia, era el riesgo todo. Pero yo sentí que Dios era el que nos estaba guiando hacia hablar con Él. Jorge, ¿y cómo es que tú logras salir de la seguridad del Estado? A mí se me da la misión, aparte ya después de no entrar al seminario como tal, de penetrar algunos grupos a los cuales ellos le llaman grupos subversivos que entran a Cuba. Son grupos de cristianos no denominacional, como Puertas Abiertas. Este es uno de los grupos más agresivos que ellos consideran hacia la entrada de... ¿Estamos hablando de grupos que están dentro de Cuba? Son grupos fuera, en el exterior, que entran, van a Cuba o a cualquier otro país y entran literatura cristiana. Entonces ellos consideran que estos grupos están financiados por la CIA. ¿Qué pasa? Me dicen, bueno, a toda esa gente que entre aquí hay que tratar de contactar y penetrar. Estaba cruzadas estudiantiles, las cruzadas estudiantiles profesionales para Cristo, Juventud con una Misión, que estaba también aquí en Miami. Ese estaba en la mirilla de ellos. Ellos estaban en la mirilla. Todos estos grupos estaban en eso. Puertas Abiertas. Puertas Abiertas, Juventud con una Misión. CLC, ellos lo tienen también como un centro, el Centro de Literatura Cristiana. Y entonces, una de las actividades que hay en Cuba, va un hermano, Douglas Smith, el cual es el rector del seminario, el Instituto William Carr en California. Cuando él llega me dicen, bueno, mira, enfócate a este hombre. Este hombre trabaja directo con la seguridad, con la CIA. Y es el director de una universidad en Miami, en Estados Unidos. Entonces, allí yo conocí a Douglas Smith en la iglesia de Macol, y entonces nos conocimos, pudimos hablar.
me dan la tarea de lograr, de obtener un permiso de una carta de invitación de algún pastor de aquí de los Estados Unidos que me haga una invitación y venir acá. Era en el tiempo donde se iba a celebrar Expolit, en el 94. Esa fue mi primera salida. Me dieron la tarea de, la principal tarea era penetrar el Instituto de California, William Carr en California. Penetrarlo y si podía estudiar, contacto con las personas y inclusive con el rector, y si en un futuro poder ir a estudiar allí, penetrar. Inclusive me dijeron, tienes que tener cuidado en los cuartos porque tienen micrófono, la silla tiene, ahí radica un centro de la silla. Y aquella es la idea, digo, bueno, la única, un cuartel general que donde preparan, dice, ahí preparan gente, misioneros, y los mandan a los países comunistas. ¿Qué pasa? El terror de ellos siempre ha sido la iglesia. Porque cuando una persona se entrega a Cristo, cuando Cristo obra con poder en la vida de un ser humano, esa persona tiene la capacidad de pensar, de poder ver, de poder sentir, claro. y lo que quiere es liberarse. Entonces te asignan a ir a esa universidad. Entonces me asignan a esa universidad. Entonces me dan una serie de listas. Dice, en este tiempo se va a celebrar en Miami Expolit 94. Ahí donde van a exponer, van a ir distintos tipos de predicadores. Tienes que tratar de entrar a ser invitado ahí en Expolit. Yo vengo acá, inclusive el hermano Rodríguez, el pastor, fue mi guía. Aquí en Miami. Aquí en Miami, aquí en Expolit. En Expolit. Allí logré conocer, tener contacto con el hermano Luis Palau, tratar de hacer, para ellos. Eso era difícil también. Eso era difícil. Pero bueno, había un cubano que estaba de visita allí en Expolit en aquella época. Logré hablar con Luis Palau, hacer contacto con distintos hermanos. Allí los conocí. Y entonces me tiré fotos con todos estos hermanos. Ahí tengo las fotos todavía. ¿Tú tenías que llevar esa prueba? Tengo las pruebas. Allá en Cuba, cuando yo parte de tu trabajo. Cuando yo llevo aquello, la prueba de fotografías con Nicky Cruz, con Luis Palau, con Alberto Motesis, estaba Domingo Fernández, el hermano Domingo Fernández, Marcos Witt. Aquello era tremendo. En un centro donde en un solo viaje yo pude hacer contacto con tanta gente. Y no tanto eso, sino con los centros que producen literaturas. ¿Y ellos conocen esos nombres? Ellos conocen, tienen todo eso. Es la especialidad de la segunda unidad, que es enfrentamiento ideológico. Ellos estudian, conocen todo. La vida de las personas. Ellos conocen todos los personajes. La gente que son relevantes. La gente que son relevantes. Inclusive, esta unidad prepara gente que van a Centroamérica, y van grupos a recoger algodón. No sé, en estos momentos iban grupos de Cuba, llevaban jóvenes y miembros de iglesia que pertenecían al Consejo Ecuménico, y aparte de eso los de la Cueva, le llamaban la Cueva, Cuba iba a los Centroamérica a recoger. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Inclusive este primer oficial que era el jefe de Oriente, en la parte oriental, en la parte donde yo me inicié, lo mandan a Nicaragua cuando está la revolución en Nicaragua, a preparar allí esta especialidad allí en Nicaragua. Es decir, que el gobierno de Cuba tiene un departamento para estudiar, cuando decimos cuestión ideológica, estamos hablando más religión, que todo de la iglesia. La iglesia, esta unidad se dedica nada más que para iglesia, centro espiritista, todo lo que es espiritual. Cuestión de religión. Y conocen las personas. Dirigida por Caridad Diego. Allí en el Consejo, en el Ministerio del Interior. No, en el Consejo de Estado está Caridad Diego. Y tiene sus asesores, pero asesorada también por la inteligencia. Entonces, tú hiciste contacto, volviste a Cuba. Volví a Cuba, llevé aquella foto, aquello fue tremendo. A ellos les gustó el trabajo. A aquellos les gustó el trabajo y me dice, el año que viene tienes que ir y penetrar a esta gente. Ok. Y lo hiciste, volviste. Cuando vengo, yo vine a casa de unos hermanos. El Señor los puso a esos hermanos aquí. Pero un momentico, Jorge, pero tú realmente no le decías a ellos nada muy importante ni nada. Lo importante es que hacen literatura, que editan Biblia, que son predicadores, que todo el mundo lo sabe. Es decir, tú no estabas diciendo cosas que le afectaban a esa gente, ni tendiéndole trampas.
Eso no era mi objetivo. Para mí, como cristiano ya, no era mi objetivo. Mi objetivo era hacerle ver a ellos que yo logré llegar hasta esas personas. Esos contactos. Ok, ¿el segundo viaje qué pasó? En el segundo viaje, vengo acá de nuevo a Miami, pero yo sentí que Dios me decía que ya yo tenía que determinarme. Entonces estaba en casa de unos hermanos, estaba yendo a la iglesia, de la iglesia bautista de aquí, West Hialeah, donde pastoreaba el hermano el reverendo David Lema. En la casa donde estábamos nosotros, este hermano me recibió en su casa, él no sabía nada. Claro. Entonces yo cogí y le dije, mira, él tiene un primo hermano que le estoy eternamente agradecido a este señor, que es Feliciano Foyo, que era el tesorero de la Fundación Cubano-Americana. Entonces ya tú te abriste con David. Entonces, ¿o con alguien? no había hablado todavía con David. Yo fui y hablé con Feliciano, y entonces Felo me dijo, mira, mi hijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Este hombre, de verdad, sin conocerme, porque fui inclusive en su casa, me dijo, yo te voy a ayudar, te vamos a buscar un abogado, pero usted no va a ir más para Cuba.